pero por el momento, bueno. Bueno, ahí empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Miriam Villagra, y en este espacio vamos a tener un encuentro con la lectura y la escritura académica. ¿Sí? Bueno, yo les doy la bienvenida de mi parte, supongo que ya otros lo habrán hecho, pero bueno, en mi caso les cuento que vamos a tener todo un año para compartir, es una materia anual de muy poca carga horaria, pero bueno, haremos todo lo que se pueda en ese tiempo. Soy docente del IES desde hace unos cuantos años, así que ya vengo trabajando en esta carrera hace bastante. Y bueno, en este momento es la primera vez que yo tengo una reunión así, digamos, un taller introductorio de esta manera, digamos, de manera virtual. Así que vamos a tratar de ver si hacemos lo humanamente posible con esta profesora que les tocó, que bueno, que espero que nos llevemos bien, que trabajemos mucho y que sepan confiar en sus capacidades. Bueno, les cuento algo, y es que mi idea era trabajar con un mini material que yo les dejé, que yo les pasé, no sé si les habrá llegado. Eh, bueno, el asunto es que me gustaría que si alguno puede responder si lo tiene, que, que escriba ahí un costadito, bueno, yo lo tengo, o si no lo tienen, igual vamos a tratar de trabajar de esa manera, avanzando un poco con esto. Ese pequeño material que yo les di, bien, genial. Claro, manejen con el celu. Ese material que yo les preparé, digamos, es un poco para entrar a hablar de qué es leer, qué es escribir, ¿sí? Porque estamos hablando en un espacio que se llama lectura y escritura académica, y bueno, hasta ahora leer y escribir lo habremos hecho un montón de veces, supongo yo, que teniendo en cuenta que, bueno, tuvimos que pasar por una escolaridad, ¿sí? Desde el nivel inicial hasta el nivel superior, así que bueno, el, el asunto es que todo el tiempo estamos leyendo, desde que empezamos a aprender a leer, muchas veces leímos muchas cosas más complicadas, y lo mismo escribir. Nos encontramos con esa actividad a diario. De hecho, ahora están escribiendo y bueno, y si no escribimos, obviamente que no nos vamos a poder comunicar en este momento, o hablando. Bueno, les voy a hablar un poco de qué es en sí la lectura y la escritura académica. Yo les había puesto en ese documento. Bueno, los que lo tienen bien y los que no, no importa, porque en realidad vamos a trabajar igual, en la medida de lo posible, tratando de que ustedes participen, ¿sí? Así que bueno, eh, yo lo había pasado al PDF en el grupo. A ver, yo se lo mandé a la profe Emilce Barza y ella lo pasó al grupo. No sé si les habrá llegado a todos, pero bueno, ya vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar comentándoles qué es la lectura y la escritura académica, ¿sí? Y después les voy a hacer algunas preguntas, que a lo mejor ustedes pueden intervenir levantando la mano, ¿sí? Bueno, les voy a leer un pequeño fragmento que yo les puse ahí, que es de una autora, de Paula Carlino, que ella está muy dedicada al tema, digamos, a teorizar un poco qué es esto de estas prácticas, porque son la lectura y la lectura y la escritura, perdón, son dos prácticas cotidianas. Y dice, la enseñanza de la lengua, perdón, la enseñanza de la lectura y la escritura en el ámbito superior
es también denominada alfabetización académica. Alfabetización académica. Se supone que nosotros, a lo largo de nuestra educación, fuimos alfabetizados, ¿sí? De hecho, la tarea alfabetizadora la tienen las maestras. Después, los docentes de secundaria tienen que, de alguna manera, ampliar ese conocimiento y, de alguna manera, brindarle herramientas para que lo que aprenden sea, digamos, logren mejores producciones, tanto orales como escritas, ¿sí? En base a lo que ya aprendieron. Pero la alfabetización, digamos que empiezan las maestras. ¿Y por qué nosotros hablamos de alfabetización académica? Porque en realidad, en el ámbito académico, empezamos a alfabetizarnos, a conocer más la lectura y la escritura, pero ya en el ámbito académico, ya con otros fines y con otra complejidad. Entonces, de alguna manera, nos tenemos que alfabetizar en algo que hasta que no empezamos un nivel superior, seguramente no lo vamos a aprender, ¿sí? Y como la define Paula Carnilo, señala, el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de texto. Traduciendo al cristiano, es más fácil. Tenemos que aprender a escribir, a leer y escribir textos que circulan en el ámbito académico, en este caso en el IES, en este caso en la carrera de ustedes. A lo largo de la carrera van a tener una serie de trabajos que hacer, van a tener que leer mucho, van a tener que estudiar, van a tener que escribir, y en ese caso todos los textos van a ser académicos. Desde un examen, de un examen oral, desde un parcial, hasta una exposición oral, un texto escrito, como por ejemplo una monografía, todos son textos académicos que en algún momento lo van a tener que hacer. En esta materia, no les voy a mentir, no les voy a poder enseñar todos los textos académicos por una cuestión de tiempo. No nos va a alcanzar el año, pero la materia consiste en poder brindar una serie de herramientas con el fin de que ustedes, a partir de estas herramientas, puedan largarse a escribir cualquier texto, porque ya van a tener esa base, van a tener ideas y conocimientos que los ayuden a ustedes a poder enfrentarse a ese desafío que es, digamos, leer y escribir textos académicos. Sobre todo lo más complejo a veces se presenta en la escritura, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Porque bueno, la escritura, además de alguna manera plasmar las ideas que tenemos por escrito, uno a veces la dice, pero no sabe cómo escribirla. Muchas veces pasa eso. Uno dice, yo sé qué decir, pero no sé cómo escribirlo. Y es verdad, es así, nos pasa a todos, algunos más que a otros, ¿sí? Bueno, entonces, buenas tardes a los que se sumaron después. Eh, en este pequeño apuntecito que yo les di, había una primera pregunta que yo les hacía para ustedes, ¿qué es leer? ¿Qué es leer? A ver, y yo les voy a tirar unas palabras que, a ver, tal vez podría escribirlas. La pregunta va dirigida, digamos, a ustedes con el propósito de que ustedes empiecen a tirar sus ideas, sus primeras ideas. Entonces, a ver, el que quiera decir algo, que levante la mano y le abrimos el micrófono, abren el micrófono. Yo no soy muy, menos mal que la tenemos a la profe Aciar acá, a lo mejor alguien Sí, que profe, levante la dígame. mano.
Sí, le estoy diciendo a los Sí, chicos que mano que para puedan levantar participar. la mano. Bueno, ahí debajo en el celular tienen tres puntitos, ¿sí? Ah, Pueden hacer clic y ahí está la opción de levantar la mano. Y si no, profe, usted, como está mirando la pantalla, puede decirle a alguno de ellos que desactive el micrófono, así puede claro, ahí está. comunicarse. Sí, o pueden escribir también. Pueden escribir en el chat o pueden desactivar su micrófono y hablar. ¿Sí? No hay problema, no hace falta que levanten la mano, digamos. Así que bueno, yo lo que quiero es pedirles que participen. Les voy a escribir para que, bueno, a lo mejor lo pueden ver, para los que no tienen el apuntecito. Eh, o les digo, ¿qué es leer? Divisar, será divisar, comprender, valorar. Ya les voy a decir por qué estoy escribiendo. Inferir. Bueno, ahí dice valor, a ver. Bueno, inferir, interactuar. Escribo mal, bueno, ustedes, yo ya les escribí, ya les dije así, vamos apurando. No estoy muy cómoda yo donde estoy, pero bueno. Observar. Para los que no tienen, para los que tienen ya están viendo que lo que estamos haciendo. Para los que no tienen el apuntecito. Bueno, a ver si me falta alguna. Ah, descifrar. ¿Por qué les pongo estas palabras? Porque ustedes van a tener que elegir de entre todas estas cuáles entrarían dentro de un concepto que ustedes tienen de lectura. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir entre estas palabras. Si ustedes ven que hay alguna que me está faltando y que yo no la puse y ustedes interactuar, y ustedes la estén viendo, me dicen, me agregan. Me gustaría que todos participaran con una respuesta, ¿sí? ¿Qué es para ustedes leer? ¿Qué palabras elegirían de estas para armar un concepto? A ver, vamos a esperar a alguno que se anime o alguno que se anime a hablar, ¿sí? A ver, yo los voy nombrando. Bueno, Marti Chanampa, Jessy Yapura. Acá dicen comprender e interactuar. Genial, a ver, estaban participando. Participó Vero, Mayo. ¿Cómo sería Mayo? A ver, ¿qué nombre es? Bueno, ya sabremos No, después. es un apodo, disculpe, es que es una apuesta. Ah, bueno, Mayo, ¿cuál sería tu nombre? Y bueno, igual te voy a decir Mayo, seguramente, Sí, así. gracias, no hay problema. Mi nombre es Maxi Marcos. Ah, bueno. Hola, Maxi. Bueno, a ver, acá, Jessy también dice descifrar, describir. Pueden agregar más palabras, ¿no? O sea, pueden ser, yo dije las que quieran elegir, pueden elegirlas a todas, pueden elegir una, bueno, en fin, pero vamos bien. Procesar, dice acá. Bien. A ver, ¿y los demás? ¿Por qué hay más? O sea, por lo menos, bueno, acá dice que somos 10, menos yo, son 9, menos la profe Asiar 8. A ver, acá está la prece Valeria Contreras también, 7, así que bueno, mínimo, en realidad para el concepto de leer, para mí van todas. Dice, muy bien, muy bien. Interactuar, comprender. La mayoría de las palabras pueden hacer referencia a qué es leer. Y en realidad, sí. La mayoría pueden hacer referencia a comprender qué es leer.
Muy bien. El tema es que vamos a ver que en realidad, si tenemos que empezar a descartar algunas palabras, vamos a empezar a descartar. A ver, ¿habría alguna palabra que ustedes vean que realmente podrían descartar? Vamos a hacer que esto sea lo más concreto posible. ¿Cuál realmente descartarían? Más allá de que todas, como dice Vero y Jessie, podrían intervenir. ¿Cuáles realmente descartarían? A modo de economizar, a ver. Valorar, dice acá. Bien. Ya tenemos una opinión. Piensen, chicos, ustedes que todo el conocimiento se construye así, a partir de lo primero que sabemos, ¿sí? O de lo que intuimos también. Divisar, bien. Descarto inferir. Bueno. Bueno, vamos a empezar a charlar un poco de esto. Bien. En realidad, como decía una de las compañeras, podríamos decir que entran todas, ¿sí? Sin embargo, vamos a empezar a descartar y tiene que ver con una cuestión de que cuando hablamos de lectura, y sobre todo teniendo en cuenta las teorías, ¿sí? Y las corrientes que se van dando a lo largo del tiempo en lo que son las teorías, ¿sí? Antes, leer tenía que ver con el simple hecho de posar la mirada, posar la vista, ni siquiera la mirada, la vista en un papel y de alguna manera ver qué letra iba al lado de la otra e ir armando palabras e ir de alguna manera decodificando. Entonces, decodificamos al leer y bueno, sí, en realidad sí, pero leer no es decodificar, ¿sí? Por lo tanto, tampoco sería divisar, porque cuando uno divisa, de alguna manera pone la mirada en algo particular, pero eso no significa que uno esté leyendo. Después tenemos que podemos describir, y en realidad podemos describir, pero para eso más bien intervendría la producción, ¿sí? Ya sea oral, escrita, la producción de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos, por lo tanto, podemos describir. Describimos lo que observamos, ¿sí? Si vamos a hablar de observar, en realidad estaría mejor observar que describir por una cuestión de que si la lectura requiere de una observación previa, ¿sí? Ustedes cuando toman un libro, cuando toman una fotocopia o lo que sea que van a leer, siempre le pegan una ojeada, ¿o no? Generalmente uno observa lo que ve primero, lo que aflora primero para después introducirse en el texto. Bueno, entonces, sí, siempre empezamos observando, que en lo que llamamos proceso de lectura sería, digamos, la prelectura, el primer paso antes de leer, la prelectura. Acá también podemos decir que hay palabras que sí vamos a incluir, ¿sí? Y bueno, otra cosa que hay que descartar, descifrar, porque descifrar es parecido a decodificar, ¿sí? Nosotros desciframos que dice una palabra, pero de ahí a que nosotros hagamos una lectura es diferente. Vamos a ver qué es realmente leer. Leer es comprender, en principio. Si no hay una comprensión, no hay lectura, ¿sí? Si yo no comprendo lo que leo, entonces la lectura no existió. Existió una decodificación. O sea, puedo saber que acá dice puedo saber que acá dice reunión, pero la lectura requiere de comprensión y en el mejor de los casos, de interpretación. Cuando uno interpreta, pone en juego muchas cuestiones personales, ¿sí? Que cuando comprende. A veces un texto lo comprendemos todos, pero la interpretación está más relacionada
con algún otro tipo de conocimiento que nos permita a nosotros inferir, que esa es otra palabra que hay que agregar, inferir y procesar lo que estamos leyendo. Inferir en cuestiones que a lo mejor no están dichas, ¿sí? ¿Vieron cuando uno dice, lee entre líneas? Leer entre líneas quiere decir, yo leo una palabra, leo una frase, pero me quiere decir mucho más que eso, ¿sí? Entonces, lo que apuntamos en esta materia no es decodificar, es leer, ¿sí?, de manera profunda e interpretar, o sea, ir más allá de lo que estamos leyendo, ir más allá de la lectura. Bueno, después teníamos otra actividad, digamos, para hacer, que también la podemos hacer así, si se animan, podemos hacerlo por acá por el chat. Vamos a hablar un poco de la escritura o sea, es un proceso que también vamos a hablarlo mucho más profundamente en las clases, ¿sí? Pero básicamente sabemos que es un proceso muy complejo que requiere de mucha atención. Supongo que ustedes sabrán lo que implica escribir algo y que otro lo lea. Es, digamos, un trabajo más complejo porque encima es para que otro lo lea, que lo evalúe, ¿sí? Como les va a pasar ahora. Ahora a ustedes lo que les va a pasar es que van a tener que escribir para que un profesor los corrija, los evalúe. Y entonces es muy importante este proceso. Hay que tenerlo muy en cuenta y lleva mucho trabajo. Pero ¿saben qué? Y es algo que les quiero decir más que nada con todo el corazón. Es importante que ustedes entiendan que como se trata de un trabajo, de un proceso, requiere esfuerzo, pero también requiere constancia, y eso lo vamos a lograr si ustedes también me permiten que yo los acompañe. ¿Cómo o de qué manera? Yo generalmente les pido, escriban algo, lo primero que se les ocurra, de ideas, un borrador, y después le van dando forma a ustedes. Y van viendo ustedes mismos qué pueden ir corrigiendo. Y después yo lo veo cuando ya esté medianamente armado. Y ahí yo les doy sugerencias. Y es ahí donde intervenimos, digamos, para que este proceso se vaya agilizando hasta lograr un trabajo bien terminado. Que esa, digamos, es mi tarea. Pero bueno, la escritura, como les dije, es un proceso muy complejo que requiere de mucha atención sobre todo, ¿sí? A todas las cuestiones que van surgiendo en la escritura. Y una de esas cosas es la ortografía, la acentuación y la puntuación, ¿sí? Y yo sé que, bueno, es un dolor de cabeza esto de la ortografía, pero más dolor de cabeza genera ver los errores de ortografía, horrores a veces, y hay que corregirlo, ustedes van a ser docentes, y no sería muy agradable que un docente escriba con errores de ortografía. Entonces, lo que no se sabe se aprende, ¿sí? Y se memoriza, y se presta atención, y resulta que hay muchas cuestiones que si escribimos mal, el mensaje es ambiguo, ¿sí? ¿Saben qué es ambiguo? Bueno, en el apuntecito yo le puse, se refiere a aquellas palabras u oraciones que pueden ser comprendidas de más de una forma. Y muchas veces pasa que en los mensajes de texto, por ejemplo, a veces me escriben y no sé realmente qué me quiso decir porque es ambiguo. ¿Por qué? Porque faltó una coma, porque en vez de una B larga iba una B corta, entonces la palabra ya cambia. Y entonces eso genera confusión y
también hay que corregir. Yo les puse algunos enunciados, como para que entiendan cómo es, qué es lo ambiguo. Y me gustaría también que, así como participaron hace un rato, puedan participar, a ver, diciendo qué entienden de todo esto, cómo podríamos explicarlo, de qué se trata. Hay dos sentidos en cada uno de los enunciados. Por ejemplo, estuve esperándote en el banco. ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver si alguno se anima a escribir. Que me estuvo esperando ¿Y qué banco sería? A ver. en un banco sentado. Ah, en un banco sentado, claro. Estaba sentada en un banco esperándote. Genial, claro, sí, en un banco. ¿Hay alguna otra forma de entender este mensaje? También el contexto puede ser, A ver, estuve porque esperándote en el banco y no llegabas. ¿Qué estabas haciendo, Mayo? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué otra interpretación le podemos dar? que me estaba esperando en un banco de la nación, por ejemplo. Claro, en el Banco Nación. Te estaba esperando, ya estaban por cerrar y vos no llegaste. ¿Se dan cuenta que hay, en este caso, dos maneras de interpretar el mismo mensaje? ¿Sí? Por lo cual es importante tener precauciones al escribir. ¿Sí? En este caso, haría falta decir, te estaba esperando adentro del banco, o en el Banco Nación, o, bueno, en fin, alguna característica, alguna referencia para decir, para diferenciar. O te estaba esperando sentada en el banco, sentado en el banco, o en una banca, ¿sí? A ver el otro. Laura no quiere ver a su tía porque es muy envidiosa. ¿Cómo se entiende esto? A ver, alguien más que participe. Gaby Saracho, Marti, Chanampa, Jessy Yapura, Elizabeth Baigorria. Eli Baigorria. ¿Será Eli Baigorria la que yo conozco? A ver, ¿de qué otra manera se puede interpretar? Vamos. Profe, Hola, ¿qué profe, tal? ¿Cómo estás? ¿cómo le va, profe? Soy Marti, soy la preceptora. Ya me Ah, nombró varias veces, Dios. ay, sí, ahora le veo la Soy la cara, profe. Marti. Bueno, pero podría Sí, participar, ¿no? profe. Levante, participe, Voy a participe. levantar la mano para saludar Claro, a todos. Buenas tardes para todos, buenas tardes para usted, buenas tardes, ¿qué profe tal? Gaby. Sí, las Recién estoy ahora le escuchando miro muy la cara. atentamente. Bueno. No me quería mirar. Bueno, profe, estoy presente acá. Estoy Bueno, firme, muy bien, escuchando. muy bien. Haciendo el aguante, muy bien. Sí, sí, Eh, por supuesto. Bueno, a ver qué dicen las chicas. Eli, ay, hola Eli, tanto tiempo. Bueno, a ver, ¿qué opinas? Quizá la tía tiene belleza, por eso la envidia. Ajá, entonces, ¿quién envidia a quién? La sobrina, digamos, Laura, ¿sí? Laura es la envidiosa acá, según Jessy Yapura. Dice, Laura no quiere ver a su tía porque es muy envidiosa. ¿De qué otra manera se podría interpretar esto? En este caso, Laura es la envidiosa porque la tía tiene mucha belleza. ¿Se puede interpretar de otra manera? Que la tía es envidiosa, claro. No la quiere ir a visitar porque es envidiosa y tiene miedo de que, no sé, que le vaya mal. Claro, en este caso no queda claro si la envidiosa es Laura o la envidiosa es la tía. Por eso también es importante aclarar. ¿Se dan cuenta cómo la ambigüedad? Bueno, después dice, Leo no quiere ir a la casa de su madrina porque está muy vieja. Leo no quiere ir a la casa de su madrina porque está muy vieja. A ver, ¿qué interpretan acá? Gaby Capaz. Saracho, a ver, Gaby. Porque capaz que o la casa, o ella, o la señora está vieja, o la casa está vieja y no le gusta. Ahí está, ¿cómo sabemos? Es raro el mensaje. Porque... ¿Vos ibas a decir algo, Mayo?
Sí, era lo mismo, era casi lo mismo que iba a Bueno, decir. claro, se dan cuenta que no hay forma de que nos demos cuenta de qué es lo que le parece viejo. De todos modos, este Leo, qué chanta si no va a visitar a la madrina porque es vieja, pobrecita. Vaya a saber los regalos que le habrá hecho cuando chico y ahora qué desagradecido. Bueno, y estaré solo unos días. Bueno, unos dice, pero no, está mal. Estaré solo unos días. A ver, ¿cuál es la primera interpretación que ustedes hacen? Que va a estar pocos días. Ajá. ¿Y si no? ¿Cuál sería la otra? Que va a estar solo. O, Claro, o estar solo en su casa, no sé. claro. Que va a estar solo de soledad o solo de solamente, ¿sí? Unos pocos días. ¿Saben qué? Acá se genera la ambigüedad más aún porque resulta que hasta no hace mucho, la gramática española decía que solo, el solo que se refiere a solamente, tenía que llevar acento, ¿sí? Tilde, la rayita, tilde. Entonces decíamos, estoy solo por unos días y con el acento sabíamos que era solamente. Pero ahora la nueva gramática de la lengua española le quitó el acento al solo de solamente y es solo como de estar solo y solo de solamente se escriben igual. Entonces ahí tenemos más ambigüedad. ¿Dónde vamos a entenderlo? Cuando leamos o cuando veamos el contexto en el que se dice, o cuando tengamos otro dato. Por eso también es cuestión de ver la ambigüedad. Bueno, después dice, el hombre arrojó un bastón contra la mesa y se rompió. Bueno, lo mismo, no sabemos si se rompió la mesa o si se rompió el bastón, ¿sí? Vamos a avanzar un poco, porque después tenemos otras que están relacionadas con la puntuación, como Martín, coma, bebe, o Martín bebe. Entonces, tenemos un Martín, coma, bebe, Martín bebe, o Martín bebe, todo junto. Y en este caso, en el primero es un pedido, Martín bebe, y en el segundo es una afirmación, Martín bebe. ¿Sí? Todo por una comita. Una es un pedido, otra una afirmación. Yo les voy a preguntar ahora, vamos a avanzar un poco porque bueno, yo por mí estaría así toda la noche, pero la profe Gabriela Ciar ya me va a retar. Lo que vamos a ver ahora, bueno, por supuesto, todo esto requiere de más atención, digamos, en una clase lo vamos a trabajar mejor. Ustedes van a tener que trabajar con estas cuestiones y corregir algunas otras. Pero bueno, este taller de alguna manera trata en cierta forma, de que, bueno, que nos conozcamos y empezar a hablar un poco de qué es esto de la lectura y escritura académica y tiene que ver con, primero, antes de hablar de lectura de lo académico, digamos, hay que hablar de estos procesos, ¿sí? Que no son sencillos y pero nosotros vamos a hacer que sí lo sean, porque van a empezar a tener más herramientas, ¿sí? Pero ahora lo que yo quisiera saber es, los que tengan el material, a lo mejor pudieron descubrir alguna en la sopa de letras que le puse ahí, que les juro que si yo me pongo a buscarlas ahora ya me cuesta también porque ya me metí en un lío yo sola, porque yo la armé a la sopa y ahora no encuentro las palabras. Pero bueno, ya sé cuáles son las que puse. ¿Cuáles son los textos académicos que hay? Y bueno, ya después podría decirles alguno que otro que vamos a trabajar, que en realidad lo más importante no es tanto hacer los textos académicos, sino conocerlos para poder identificar sus características y poder producirlos. Si no hicieron la sopa de letras, bueno, porque recién lo están viendo, y si pueden descubrir alguna, escríbanla. Y si no, pueden decirme cuáles son los textos académicos que ustedes conocen. En realidad son bastantes, y algunos no circulan tanto, digamos,
en un instituto de estudios superiores, pero bueno, sí, sí, existen. Bien, tenemos un resumen, y el resumen sí está bien. Ahora, ya vamos a hablar de eso, porque una cosa es el resumen como técnica de estudio y otra cosa es el resumen como texto académico, ¿sí? Que el resumen como texto académico también se llama abstract, ¿sí? Abstract. ¿Y saben qué es? Es, digamos, un resumen, vamos a decirlo así, de los trabajos de investigación o los proyectos de investigación, cuando el investigador, bueno, presenta su trabajo, lo hace primero a través de un resumen. Entonces uno lee de qué se trata más o menos el trabajo de investigación o el proyecto a través del abstract o resumen. Pero si no, tenemos el resumen como técnica de estudio, que eso también vamos a hablar, pero la reseña, sí, muy bien, la reseña es un texto académico, ¿sí? Que ya también vamos a hablar, que básicamente es uno de los textos que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Que se trata de un texto, digamos, eh, explicativo, eh, algo así como un informe de lectura explicativa, es la reseña, ¿sí? Ese es uno de los textos que van a hacer y que no es tan difícil, no es tan difícil, a pesar de que siempre salen espantados cuando les doy la consigna y después se dan cuenta que es lo mejor del mundo hacer una reseña, miren. ¿Qué más? A ver, ¿algún otro texto académico que conozcan? Conferencias, ¿sí? La conferencia es un texto académico, ¿sí? Bien. Uno dice, bueno, pero hacer una conferencia es pararse frente a alguien y ponerse a hablar. Y sí, pero para ponerse a hablar y dar una conferencia es un proceso que lleva toda una producción escrita previa y bueno, y mucha lectura y mucha escritura. Y entonces después termina siendo la conferencia como como digamos el broche de todo eso, la frutilla del postre, la concreción, digamos, de todo ese trabajo previo. Bien, tenemos resumen, tenemos reseña, conferencias. De acá de estos tres, bueno, la reseña es uno de los textos que van a trabajar. Eh, Participen, si no les voy a dar para que hagan una conferencia también. Ya empecé a poner presión. Y tenemos más, ¿sí? Muchos más. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Les voy diciendo que también vamos a trabajar con los ensayos. ¿Sí? Vamos a trabajar con los ensayos y posiblemente con algún informe, pero tiene que ver también con cómo trabajan los demás profes, que son los que ellos piden. O sea, yo siempre estoy acá como una especie de comodín que, bueno, el profe pide, le damos el trabajo que él pide. Entonces yo a veces a veces no, generalmente me pongo en contacto con los profes para ver qué les están pidiendo hacer para que nosotros en clase también podamos no trabajar todo el tiempo con eso, pero sí yo darles una mano. ¿Sí? Eh, Profe Gaby, ya estaríamos en el tiempo, yo ni cuenta me dices. Sí, profe, son 8:15. Termine tranquila, profe. Bueno, bueno. Bueno, entonces, si me puede dar un tiempito más, unos 10 minutitos más, me gustaría leer por lo menos, al menos un texto, pero por una cuestión de practicar un poco la lectura y cómo se trabaja el tema de la lectura. ¿Sí? Se trabaja con preguntas, se trabaja con inferencias, observaciones, ¿sí? Entonces, eh, bueno, acá dicen que no hay problema, sigamos nomás. Bueno, genial. Bueno,
tenemos un texto que el que no lo tiene que escuchar. Por lo pronto, yo lo voy a leer. ¿Sí? Y dice, instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un vecino, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. El adivino se levantó de un salto y salió corriendo hacia su casa, desencajado y suspirando para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo, oye, amigo, tú que te vanaglorias de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no lo has previsto? ¿Por qué no has previsto lo que te sucedería a ti? El adivino no supo qué responder. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Un adivino estaba adivinando, tal vez en la calle, la suerte de los demás, y el que tuvo la mala suerte fue él, que no lo pudo prever, ¿sí? Según esta historia. Ya, le avisaron que le estaban robando la casa, él fue corriendo y vio que le habían sacado todo. Entonces le dicen, ¿por qué, o sea, ya que sos adivino, por qué no adivinaste que te iba a pasar esto a vos? Y el adivino no supo qué responder. A ver, ¿qué podemos leer entre líneas de este texto? ¿Por qué no supo qué responder? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Porque no era divino, A ver, ¿cómo? porque no era divino. ¿Por Sino qué no? él ¿Y vos? era divino. Porque no era divino, y entonces, ¿qué era? Y no sé, un mentiroso. Claro, era un flor de chanta ese adivino. Seguramente no le respondió porque, bueno, porque no tenía respuesta. Claro, había estado seguramente este, engañando a todos. Esa sería una inferencia. ¿Sí? Ahora, si realmente tuviéramos que buscarle el sentido de decir, bueno, pero, a ver, otra respuesta, digamos, otra inferencia. Pongámosle ficha al adivino y digamos que era una buena persona, pero por alguna razón no pudo responder. ¿Qué otra respuesta podría ser? A ver. ¿Por qué no pudo responder? Bueno, acá Mayo dice porque no era divino. Entonces, inferimos que era un mentiroso. ¿Sí? Ahora, por eso digo, ahora pensemos que realmente sí era divino. O sea, busquémosle otra vuelta a esta historia. Sí era divino, sí resulta que está comprobado que era divino. Pero ¿por qué no pudo responder en ese momento? ¿Qué pasó? Porque estaba adivinando otras cosas. ¿Estaba qué? Adivinando otras cosas. Claro, a lo mejor estaba ocupado tanto en el otro que no advirtió que su propia suerte, ¿sí? Bueno, estas preguntas son importantes para poder... acá tenemos una... A ver, acá dice, levante la... Jessy Yapura. Sí, profe. A ver, No, estaba por decir lo mismo, que quizás estaba adivinando otras cosas. ajá, quizá estaba adivinando, claro. La atención que puso en otros hizo que se olvidara de su, su propia suerte, digamos, ¿no? Sí, Bueno, ustedes más adelante cuando nos veamos ya vamos a volver sobre esto, pero vamos a tener que, van a tener que trabajar con yo les dejé ahí una actividad que si ustedes se animan, hasta que nos volvamos a ver, ustedes se animan, pueden ir avanzando con eso, bueno, mucho mejor, ¿sí? Así ya cuando nos encontramos leemos, pero tienen una actividad que consiste en
elaborar un final de este pequeño cuentito. Y el último, no puedo no leerlo porque es muy gracioso en cierta forma, y dice, escuche, profe Gaby, Marti, Chanampa, escuchen chicas porque es gracioso. Dice, estaba escuchando tranquilamente a la guía cómo nos describía la casa natal de Mozart. Y de repente se me dio por tomar la mano de mi novio, que en teoría estaba detrás de mí. Y una vocecilla, como salida de ultratumba, me dijo, perdona, pero creo que mi mano no es la que quieres tomar. Cuando giré para ver, dije, ¡trágame tierra! Era una adorable viejecita y mi mano estaba enlazada a la suya. Así que podrás imaginar, yo roja como un tomate. Salí de allí lo más rápido que pude. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué tipo de texto será esto? Porque esto no es un cuento. ¿Qué tipo de texto será? A ver, ¿a qué se parece? ¿Cómo? Una anécdota. Es una anécdota, claro, es una anécdota, ¿sí? Es una anécdota. Bueno, y a ver, yo les había pedido en este texto, ¿sí? Que hagan una descripción de la viejecita para ponerla, para incorporarla al texto, que eso también lo pueden hacer. Estaría genial que lo hagan porque, bueno, la idea era, este taller si hubiera sido presencial lo hubiéramos podido hacer mejor. Y vieron que bueno, que hubo, en este caso, tuvo esa confusión. Pero fíjense la manera en cómo escribe, ¿sí? Cómo escribe para poder encontrarle la tonalidad, la expresión en todo el pequeño texto, lo que quería realmente enfatizar, que era cómo se sentía. Ella dice, trágame tierra. ¿Por qué? Porque, ¿qué sintió ella? ¿Qué les parece? ¿Cómo se sintió? Vergüenza. Vergüenza. Sí, vergüenza. Imagínense estar así, darle, en vez de darle la mano al novio, le dan la mano a una viejecita que, bueno, incómoda, claro, vergüenza, incómoda, seguramente. ¿Cómo hizo, ¿Cómo hizo esta persona que escribió este texto? Para que nosotros nos diéramos cuenta de eso, utilizó un recurso, utilizó palabras comunes al entender de casi todos. Trágame tierra es una expresión que se dice siempre cuando uno quiere meter la cabeza bajo la tierra para no ver a nadie y que nadie los vea por vergüenza. Fíjense cómo con el lenguaje podemos jugar y también con los signos, ¿sí? Cómo los signos nos ayudan a nosotros a entender lo que, si fuera de forma oral, yo puedo decir, ¡ay, trágame tierra! Pero los signos en el texto funcionan de esa manera, cumplen esa función, que es que nosotros entendamos el carácter que tiene lo que se dice, ¿sí? Lo que queremos enfatizar. Bueno, podemos seguir hablando toda la noche ya, pero bueno, ya de alguna manera vamos a darle por finalizado esto que, como les dije, no podemos hablar en profundidad de los textos académicos, pero sí, por lo menos ya nos vamos conociendo y vamos viendo con qué nos vamos a encontrar. Y bueno, nos vamos a encontrar con mucho trabajo, no les voy a andar, no voy a ser como el adivino. El trabajo requiere de mucho esfuerzo, de mucho compromiso de ustedes, pero lo vamos a lograr. Y ustedes después van a estar, como yo, muchas veces muy orgullosos de lo que hacen, ¿sí? Jessy, Yapura, ¿quiere decir algo, Jessy? Que levantó la mano ahí, Jessy.
Bueno, te escuchamos. No, nada, profe. Ah, porque tiene la manito levantada ahí, bueno. Bueno, bueno, entonces, bueno, no las conozco personalmente, pero bueno, ya vi sus nombres, espero que bueno, hayan podido estar atentas a este primer encuentro. Eh, uno de tantos encuentros con una de las chicas, con Eli Baigorria, que fue alumna mía en la secundaria, bueno, hace muchos años. Bueno, no tanto, no es tan vieja Eli tampoco, ¿no? Bueno, y me alegro que, bueno, que hayamos podido tener este primer encuentro y Dios mediante estaremos viéndonos, ya sea por este medio o de manera presencial, que es lo que más queremos todos, en clase. ¿Sí? Va a ser el espacio de lectura y escritura académica. Así que un gusto y bueno, nos despedimos hasta la próxima. ¿Sí? Un beso grande. Un gusto, profe, nos vemos. Gracias. Chao a Muchísimas, todas. muchísimas gracias, profe. Y bueno, Bueno, invito a estos ingresantes para el día de mañana, ¿sí? Que tenemos una jornada, así que a las 19 horas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias, profe. un abrazo. Chao, nos estamos viendo. Besitos, buenas noches para todos. Buenas noches, Martín.